En este caso utilizaremos V, que es voltaje, R, resistencia, y intensidad, en este caso, o corriente. Las unidades de medidas del voltaje es el volt, de la resistencia son los ohms y de la corriente son los amperes. Esa es la unidad de medida que tendremos. Bien, ahora ejecutaremos el primer ejemplo, que es el primer circuito, que lo trabajaremos con un voltaje de 12 volts con nuestra batería, que la raya más, la parte más larga o grande es el positivo y la corta es el negativo. Colocaremos nuestras tres resistencias, perdón. Y hacemos nuestro diagrama. R1, en este caso le colocaremos como 220 ohms. R2 lo colocaremos con 1 kilo ohm y R3 como 2.2 kilos. Bien, en este caso ocuparemos, bueno, como dato interesante o curioso o importante, es que el voltaje en circuitos en paralelo se mantiene, no va a haber ningún cambio en ninguno de los tres elementos, en este caso como resistencias, y la corriente es la que va a variar según cada valor de resistencia. En este caso, bueno, ocuparemos la fórmula para saber la corriente de cada una de las resistencias. En este caso utilizaremos la fórmula, conocemos el voltaje, pero desconocemos la corriente y sabemos la resistencia. En este caso tapamos el valor que queremos resolver, que queremos encontrar. En este caso nos queda como que I, o corriente, es igual a voltaje entre resistencia. Y con los valores que ya tenemos sustituimos, que es 12 entre 220, y eso nos da un valor de 0.54. 54. La unidad que estamos manejando, que es en amperes. Esos valores los vamos a mantener así por el momento. Ahora realizaremos el cálculo de corriente del siguiente elemento, que es la corriente de R1. Ahora vamos por la corriente de R2, que es igual a voltaje entre resistencia. Este es igual a 12 entre 1 kilo ohm, que nos da, que es el valor de 1000. Realizamos nuestra operación de 12 entre 1000. Nos da 0.012 amperes. Vamos con la corriente de R3. Voltaje entre resistencia. Este es igual a 12 entre 2200. Nos da el mismo valor de arriba, pero lo vamos a recorrer con otro 0. Bien, ahora ya tenemos la resistencia de cada uno. Vamos a sacar la corriente de cada una de las resistencias. Ahora calcularemos la corriente de todo el circuito. Para esto tenemos que dar el equivalente de la resistencia de estas tres, el valor total o la sumatoria de resistencia de esas tres. Para hacer eso, volvemos a dibujar nuestro diagrama. Esto es para una representación más gráfica y para que no vayamos perdiendo el hilo.
Bien, entonces recordemos que para el cálculo de resistencias en paralelo se utiliza esta fórmula, que es 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Y así se puede ir sucesivamente en el número de resistencias que tengamos en paralelo. Bien, realizaremos nuestro cálculo. Lo vamos a hacer paso por paso. En este caso, 1 entre el primer valor de la resistencia, que vendría siendo 220 ohms, y nos da 0.0045, más 1 entre el valor de la siguiente resistencia, que es 1000. Entonces eso nos da 0.001, más 1 entre el siguiente valor, que es 2200, nos da 0.00045. Recuerde que el cálculo final o el valor total de la resistencia nos va a variar un poco con la parte de simulación. Ahorita lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta el valor de las resistencias, los decimales que tenemos después de. En este caso aquí se sigue punto 45, 45, 45. Por eso nos puede variar un poco en cuanto a los decimales, pero nos debe salir un valor muy cercano. Esto nos debe de dar es punto de 0.05995. Realizamos nuestra respectiva operación. Nos da un valor de 168.06 y nos da más decimales, pero solo tomaremos 2. Como dato curioso y para que lo tengan presente a la hora de realizar cálculos y más o menos tengan noción de si están bien o están mal, es orientarse que el valor de todas las resistencias en paralelo les va a salir menor a la resistencia de menor capacidad. En este caso la menor es de 220 ohms, que es R1, y el valor que nos da como resultado es menor, que es 168.06 ohms. Ahora calcular, ese sería el valor de nuestra R total. Bien, ahora realizaremos el cálculo de la corriente de nuestro circuito. En este caso nos da I total, I de la corriente total es voltaje entre resistencia, que es 12 entre 168.06. Esto es igual a 0.071 amperes. Esa es la corriente total del circuito, y así como ya tenemos la corriente de nuestro R1, de nuestro R2 y de nuestro R3 respectivamente. Si sumamos las corrientes de las tres resistencias nos debe de dar una corriente total, que es esta. Lo revisaremos acá de esta forma: más 0.012 más 0.0054, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 5, 6, 7. Y efectivamente nos da la corriente de 0.07 amperes. Para que no manejemos los decimales y en el caso que lo requieran, se lo pueden transformar a miliamperes. Y para hacer una conversión bastante rápida, solo recorrer el número 3 dígitos. En este caso, 1, 2, 3. Y tenemos que nuestra corriente total es de 71.4 miliamperes. Ese es el cálculo en corrientes. Podemos seguir jugando con los valores para obtener resistencia o bien voltaje. Ahorita el voltaje no lo ocupamos,
porque ya mencionamos que el voltaje se mantiene en resistencias en paralelo. En un circuito en serie el voltaje se divide y la corriente se mantiene. De hecho, si esto se realiza las operaciones, nos debe de dar como resultado que 12 volts en esta resistencia, en R2 y en R3. Lo vamos a hacer muy rápido para corroborar. Entonces tapamos voltaje, porque es lo que queremos obtener. Entonces damos que voltaje es igual a la resistencia, que es 220, lo vamos a hacer con la resistencia 1, por la corriente. En este caso la corriente que tenemos es de 0.054. Y el valor que nos da, el valor que nos arroja en la calculadora es 0.088. Si nos damos cuenta, tenemos una variante muy poca, pero sin embargo es cercana, y esto es por las variaciones en los cálculos, de no tomar los decimales. Pues si nos damos cuenta, tenemos una variación muy pequeña, pero en el cálculo es 12 volts. Y eso va a ocurrir exactamente con R2 y con R3, y así con el número de resistencias que vamos a ir trabajando. Bien, ahora continuaremos con el cálculo, con la comprobación de la ley de Ohm, con esta fórmula, en un circuito en serie. Utilizaremos los mismos valores de las resistencias anteriores para corroborar que no es lo mismo. Un voltaje de 12 volts, tenemos que R1 es de 220 ohms, R2 es de 1000 ohms, o en este caso 1 kilo ohm, 2.2 kilos, que es 2200 ohms, y realizamos los cálculos. Ahora les recuerdo, la corriente en circuitos en serie es constante, el voltaje es el que cambia. Entonces, sabiendo esto, el cálculo que tenemos que hacer es para el voltaje, porque en corriente va a ser el mismo. Sin embargo, ahorita lo vamos a realizar para tener la corriente total. Vamos a ir con ese paso primero. La corriente total del circuito es igual a el voltaje sobre la resistencia.
pero en este caso es RT de R total. La R total no la tenemos, la vamos a calcular. ¿Y cómo se calcula eso? Cuando las resistencias se encuentran en serie, el valor únicamente se suma. Entonces R total es igual a 220 más 1000 ohms más 2200 ohms. La R total nos da que es 3420 ohms. Bien, ahora sustituimos en la fórmula de acá y sería voltaje entre 3420, y eso nos da un valor de 0.0035. En este caso es amperes, la corriente que tenemos total del circuito. Bien, ahora calcularemos lo que es el voltaje para cada una de las resistencias. Ya que tenemos calculada la corriente, solo es como hacer una sustitución rápida. El voltaje es igual a la resistencia, que en este caso lo haremos de 220, por la corriente, que es 0.0035 amperes. Y eso nos da un valor de 0.77 volts. Bien, ahora vamos con voltaje en R2. Esto que tenemos que el valor que es de 1000 ohms por 0.035, 3.5 volts. Ahora vamos por el voltaje de R3. Este es igual a 2200, que es el valor de la resistencia, por 0.0035. Este nos da un valor de 7.7 volts. Para corroborar la operación o que lo hicimos de una manera correcta, la sumatoria de estos voltajes nos debe de dar 12, que es el voltaje total de nuestro circuito. En este caso lo haremos de una forma rápida, que es 7.7 más 3.5 más 0.77. Reitero que el valor nos va a dar lo más cercano posible, por la cuestión de tomar valores de los puntos decimales, que tantos valores es la exactitud. Eso ya es acorde a lo que ustedes van a realizar o calcular, depende cómo lo requieran. Hacemos la operación, que es siguiente: 11.97 volts. La variación fue muy poca, casi nula, pero fue de 0.03. Y así es como tenemos el valor del voltaje de cada resistencia. Ya tenemos nuestro voltaje total y la corriente total, que es la misma que circula a través de cada uno de nuestras resistencias. En otro video realizaremos lo que son diagramas o circuitos en paralelo y en serie, y ahí veremos, utilizaremos esta fórmula y pues sus variables, ¿no? De acuerdo a lo que se necesite.